Bienvenidos a Raíces y Alas, un espacio para cuestionarnos, reírnos de lo inesperado y aprender a vivir con más autenticidad y coraje emocional. Un lugar para descubrir tus raíces y desplegar tus alas. Aquí empieza tu viaje. ¿Despegamos? Hay algo que nos pasa a todos. ¿Por qué incluso cuando todo está bien seguimos sintiéndonos mal? Nos cuesta tomar decisiones, estamos atrapados en un bucle, nos quedamos donde sabemos que realmente no nos sentimos del todo bien. Y muchas veces, o la mayoría de las veces, no entendemos qué está pasando. En mi opinión, yo creo que es porque nadie nos dio un manual de cómo va esto de vivir. Y vamos por la vida intentando entender sobre la marcha de qué se trata. Y claro, es un poco complicado poder jugar a un juego en el cual no entendemos las normas. Entonces, es muy lógico sentirnos perdidos o sentir que vamos apagando fuegos. Hola, soy Lucía, café en mano como siempre, y os estaba esperando a todos que grabamos desde Katmandú, Nepal. Y hoy vuelve alguien que muchos me pedisteis que trajera de nuevo, Ángel López. Vamos a hablar de algo de lo que últimamente se habla mucho, pero pocas veces se baja al suelo, a la vida real. Vamos a hablar de espiritualidad, pero no como idea, no como concepto, sino como una herramienta para entender mejor este juego de vivir y sobre todo aprender a jugar a nuestro favor en nuestro equipo. Ángel, qué ganas de esta conversación. Bienvenido de nuevo. Muchísimas gracias, Lucía. Es un placer estar aquí contigo. Creo que la gente lo tiene que saber, que de repente hemos vuelto a conectar. Ella está en Katmandú, yo estoy en Ciudad de México. Hay como 12 horas de diferencia y, pues sí, 12 horas de diferencia, yo creo. Y nos hemos puesto a hablar, digo, oye, pero que tú y yo hemos quedado aquí para grabar un podcast. Pues que nos ponemos a hablar tú y yo y se nos pasa el tiempo volando, ¿no? La Qué media maravilla. hora. Así que voy a hacer como si no hubiéramos hablado antes. Hola, Lucía, estoy encantado de verte. Qué maravilla, qué maravilla. Ángel, yo este episodio lo voy a empezar porque yo soy consumidora de tu contenido. Escuché tu último episodio sobre la espiritualidad, que decías algo de que la vida es como jugar un partido de fútbol, pero sin saber jugar. ¿A qué te refieres exactamente con no saber jugar a la vida? Fíjate que es algo que aprendí, yo estudié, sabes que me encanta todo lo que es la espiritualidad, me encanta sobre todo estudiar a los grandes maestros que creo que llevan mucho avanzado por nosotros, y estudiando Cábala me acuerdo que una de las primeras clases era justamente sobre el juego de la vida y dijeron algo que me encantó. Además es que lo vi súper fácil, que es nos lanzan a un campo de juego donde nos tiran una pelota, pero nadie te explica quiénes son los de tu equipo y quiénes son los contrarios. ¿Cuál es tu portería y cuál es la portería contraria? Vamos, no tienes ni idea, ¿no? Entonces, agarras con la mano la pelota y te ponen una multa, pero nadie te dice no puedes agarrar. Entonces, es como que nos la pasamos intentando averiguar cuáles son las reglas del juego. Hay gente más avanzada que le dedica más tiempo a decir, espera, para, que voy a estudiar un poco cómo va esto, porque estoy haciendo el tonto, yo creo, porque esto no me para de meterme goles a mí mismo. Algo está pasando aquí, ¿no? Pero hay otros que seguimos la vía durante años haciendo lo que pensamos que y vemos que otros hacen y pasándolo mal. Y cuando te metes goles a ti mismo, cuando te hacen faltas, cuando de repente luchas con el que es tu compañero, pero tú te pones a pegarte con tu compañero, pues sufres muchísimo y lo pasas muy mal. Para mí esa explicación me ayudó muchísimo para como dar un freno y decir, espera, yo quiero saber las reglas del juego, porque si no estoy perdiendo el tiempo. Y el tiempo es limitado. Aunque nos sentamos eternos, no es verdad.
¿vale? El tiempo está contado. Entonces, vamos a utilizar ese tiempo a jugar bien, ¿no? Y a ganar el partido, no por una Y a competencia, divertirnos. bien. Claro. Exacto, y a Y divertirnos. entonces empezamos a dejar de pegarnos con el que está supuestamente en nuestro equipo, empezamos a encarar la vida en la dirección correcta del juego, es decir, a la portería contraria para marcar gol, y empezamos pues a no agarrar la pelota porque sabemos que cada vez que la agarramos nos pone en falta, y entonces empezamos a hacer las cosas de forma diferente porque nuestro objetivo, ya sabemos las reglas del juego y podemos alcanzar más fácilmente el objetivo. Y eso es clave. A mí me gustó mucho cuando te lo escuché, porque la metáfora de raíces y alas, lo que son las alas, son como lo que nos dan nuestros padres, que es, te la pones, que lo comentaba en el primer episodio, te las pones, tiras a volar y es que no sabes volar. Tus padres te dicen, sé feliz, sé libre, vuela, te las pones y ahora qué, y ahora cómo vuelo y te pegas un coscorrón, te vuelves a pegar otro, ¿no? Y entonces yo tenía como una metáfora donde al final estampas las alas porque te frustras de ver por qué yo no puedo volar, por qué los demás vuelan, que lo que dices tú, por qué se juega mejor que yo estoy haciendo mal si lo estoy copiando, si hago lo mismo que él hace. Sí, sí. Lo que pasa, y fíjate, te diría, es un poco más dramático, te diría que a lo mejor te dan las alas y te dicen vuela, pero tú estás en tu entorno y no ves a nadie volar. Exacto, Entonces, esto me lo digo. claro, a lo mejor en determinados ya puntos empiezas a juntarte con personas que ya despegan, ¿no? Y empiezan a utilizar sus alitas, pero vivirías en un mundo donde todo el mundo tiene alas, pero nadie las utiliza. Sí. Entonces tú dices, pues esto es lo que hay que hacer, ¿sabes? Están ahí de adorno. Entonces las Ujú. decoras, les pones cositas, pero no las utilizas para lo que es, ¿no? Que es volar. Entonces me di cuenta de que las personas que yo miraba como ejemplos, como personas en las que yo me podía reflejar o intentar reflejar, no tenían alas. O honestamente parecía que sabían jugar, pero yo veía que no estaban jugando bien, porque no eran Sí. felices, ¿sabes? O sea, había mucha hipocresía, había mucho dolor, había mucha ira para tapar ese miedo, esa falta de autoestima. O sea, yo veía cosas que supuestamente eran mis grandes ejemplos, ¿no? En el mundo corporativo, yo qué sé, pues tienes el típico jefe, en mi caso, pues que no me gustaba cómo era, pero la verdad, crecía, le iba muy bien económicamente, como que ascendía, conseguía resultados, pero yo al final decía, no, o sea, esto no me suena bien porque no es feliz tampoco. Y esa amargura que siente, no quiero, no quiero eso, ¿no? Entonces, como que hay que reordenar un poco para ir con los que saben jugar. Y los que saben jugar se notan mucho, Lucía, porque los ves bien, los ves en paz. Y cuando tu objetivo no es, yo pregunto muchas veces, bueno, ¿y cuál es tu objetivo? Porque creo que ahí conoces a la gente. O sea, más que decir, preguntarles a qué te dedicas, muchas veces me es más interesante preguntarle, oye, que esto lo dice mucho mi maestro, ¿no? El Lamar Rinchen dice mucho, para conocer a la gente, pregúntale cuáles son sus deseos. ¿Cuál es su deseo último, no? ¿Qué es lo que más le importa en la vida? Y ahí vas a conocer más a la persona. Y cuando te empiezas a dar cuenta que si sigues el modelo de los que están jugando ya este juego de la vida y no parece que lo estén haciendo muy bien porque los ves en trifulcas, odiando, tal, y empiezas a darte cuenta de que, pues tal vez mi objetivo en la vida es ser feliz. O sea, tal vez mi objetivo en la vida es sentirme pleno, sentirme bien, dejar de sentirme incómodo, mal todo el rato, pues entonces vamos a buscar a expertos, ¿no? Yo siempre soy pues vamos a buscar el mejor médico. ¿Qué te pasa? ¿Me duele? No sé qué. Vamos con el mejor. ¿Quién es el mejor de todo esto? Pues yo vivo en México. Pues, ¿quién es el mejor de México para esto? Pues el doctor, la doctora, no sé qué. Vamos con ella, ¿no? Porque ¿para qué nos vamos a andar con tonterías si tenemos gente buenísima en el mundo? Pues esto es igual. Vamos con el que más sabe de felicidad. En mi caso fue Matías Ricard, porque salió un reportaje que era un monje francés que se fue al Tíbet y empezó a aprenderse tal. Y dije, a ver, un tipo que es ingeniero especialista en tema de biología, empieza a estudiar esto, hijo de filósofo, gente muy preparada, o sea, un tipo, y encima le han nombrado ahora el hombre más feliz del mundo porque le han puesto unos electrodos. Digo, pues de este hay que aprender algo, ¿sabes? Entonces vamos a ver qué ha hecho él. Entonces ahí empiezas a darte cuenta de que, claro, es que todos los que hablan de felicidad hablan de un modelo muy diferente.
Entonces yo quiero aprender a jugar así. Me ha gustado porque además utilizas la doble vuelta en la envidia, pasarlo a admiración. Muchas veces hay personas que enfocan el, mira ese qué feliz está, y en lugar de cogerlo como referente de, vale, ¿qué está haciendo él que no estoy haciendo yo para poder alcanzar el mismo objetivo que tenemos en común? Yo muchas veces lo utilizo por ejemplo, esto de vivir de manera nómada, ¿no? Es como, ostras, cuando yo empecé hace mucho tiempo, yo seguía muchos referentes de cómo lo han hecho, cómo están viviendo así, cómo consiguen viajar con esto y tener lo otro. Lo utilizas como para impulsarte, para ir acercándote a la vida que realmente te quieres construir, que es un poco lo que estabas diciendo tú. Y ese fue el camino que te llevó a la espiritualidad. Claro, pasé del materialismo puro a la espiritualidad. Y pasar al mundo espiritual parece como que es algo muy esotérico. También ha habido momentos esotéricos, pero sobre todo yo hablo de espiritualidad como el concepto de darte cuenta de que no estamos solos, o sea, que no todo empieza y termina en ti, que la vida es mucho más, que hay cosas más grandes que tú, y siempre lo explico igual, no hablo solamente de un dios o de múltiples dioses, sino hablo de que perteneces a un grupo mucho más grande, terrícola, me refiero, o sea, que tienes seres humanos interdependientes donde todo lo que hacemos afecta a otros, donde cargamos incluso cosas que vienen de otros y somos todos un gran uno. En cuando te empiezas a dar cuenta de que tu ego nos está todo el rato con el individualismo, yo, me, conmigo, pues cuando empezamos a ver de eso y empezamos a aún más nosotros y te empiezas a dar cuenta de que hay muchas más cosas, más realidades, pues entonces ahí me parece que eres una persona espiritual. Ya me parece que eres una persona en la cual entiendes que esto no eres tú, esto es un nosotros. Hay algo más grande que tú. Yo te iba a preguntar ahora para aterrizarla al suelo, ¿es para ti la espiritualidad para que nos puedan entender las personas, llamémoslas normales con sus trabajos, con sus parejas, con sus problemas? Porque yo creo que la gente se imagina a alguien levitando cuando Claro. hablamos de espiritualidad. Claro, o una religión concreta, ¿no? Sí. Para mí es cualquier persona que entiende que sus actos, que sus pensamientos, que sus palabras trascienden su propio ego, trascienden el yo. Empezamos a darnos cuenta de una humanidad, de un grupo. Si lo quieres llevar incluso a algo más esotérico, de un dios, de unas entidades, lo que tú quieras, ¿no? Pero no vista en mi ego con respecto a esa persona, o que llevo una serie de parafernalias o rituales, sino que siento esa energía. Pero también, para mí, las personas muy espirituales son gente que creen en la naturaleza y que son tremendamente naturalistas, ¿no? Y que protegen al medio ambiente, en el que saben que no todos son ellos y lo que ellos quieran, sino que se ven parte de un ecosistema mucho más grande llamado Tierra, donde tenemos que cuidarlo. Para mí eso son gente tremendamente espiritual, porque salen de ellos mismos. Y una persona que está en la cafetería de tu barrio en Valencia, pues es tremendamente espiritual cuando se da cuenta que su sonrisa, cuando te pone el café, pues afecta y transforma la vida del otro. No todo empieza y termina en mí, sino y va en su conexión, y aparte, como le está sonriendo, ya no trae la cara amargada a esa persona o de amargado a esa persona, y de repente cambia y le sonríe también. Y en ese intercambio se dan cuenta de que hay una conexión. Para mí esa conexión es espiritual. Eso es la espiritualidad aterrizada. Y has utilizado una palabra que yo a nivel personal tengo que decir que me ha costado años entenderla y que creo que todavía me sigue sorprendiendo, que es la palabra ego. Me parece complicado, tal vez los oyentes que nos estén escuchando creen que entienden el ego, porque a mí me ha pasado, pero luego cuando la ves en el día a día ¿esto también es ego? Es como que una gota de tinta que se expande y el ego toca muchísimas fases de nuestra vida que yo no sabía y a veces hasta se me escapa. Y me gustaría también que nos explicaras qué es el sufrimiento del ego. Fíjate que qué buen punto, ¿no? Porque a veces hablamos del ego y Me parece súper abstracto bueno, y creo que hay gente que no lo estoy de tiene acuerdo. colocado. A mí me gusta explicarlo de esta manera. El ego es como esa máscara que nos ponemos, o ese traje que nos ponemos, que nos defiende, nos protege, lo hacemos porque pensamos que con él estamos más seguros, más seguras,
Y es verdad que a veces nos ayuda, por eso el ego no siempre es el culpable de todo. Lo que pasa es que si te pones un traje demasiado o te pones una protección demasiado, claro, es que te pierdes la vida en el traje, ¿no? Y te pierdes muchas cosas por culpa del traje. Entonces, estás en la playa y de repente pues vas con un traje exquisito, maravilloso, pues dices, pues qué bien, pero te estás perdiendo el poder disfrutar de la playa, ¿no? Y aparte la gente pues te está rechazando porque también es verdad que te ve como un pingüino ahí en la playa, que dices, ¿qué haces aquí? Pero lo llevas a determinados sitios y el traje, oye, funciona de maravilla, ¿no? Y tú quieres meter el traje en todos los lados, pero es que el traje solo encaja en determinados entornos y en determinados momentos que sí lo necesitas. Y eso es el ego. El ego a veces nos mete en sufrimiento porque nos pone una serie de expectativas. Y tú dices, pero ¿por qué no me funciona el traje en la playa? Pero si lo llevé el otro día a una boda y estuvo increíble, la gente le dijo cosas maravillosas. Pero claro, pues en la playa es que no te funciona y tú no tienes ni idea, ¿no? De por qué no te funciona si tú te ves increíble con ese traje. Y entonces el ego generalmente hay que machacarlo. Hay que decirle todo el rato. Hay que decirle todo el rato, estás equivocado, ¿vale? Entonces, y además, sobre todo hay que decirle al ego, no te necesito en este momento, porque me siento tan bien, con tanta confianza, que no tengo que ponerme un traje determinado, porque estoy bien, puedo ser Lucía, puedo ser Ángel, porque no hay nadie que me vaya a atacar. Entonces, no te preocupes, quítate el traje, ¿no? Y el problema es que no nos lo quitamos. No nos lo quitamos otra vez por lo mismo, porque no sabemos jugar y pensamos que el juego es así. A mí me gusta explicarlo así. Primero todos seguimos lo que hacían nuestros padres o lo que nos dijeron nuestros profesores o lo que nos decía alguien, ¿no? Ujú. Ahí poniéndonos ese traje, ¿no? Entonces tú tienes que ser el traje de la nómada, increíble, viajando, disfrutando, y nosotros porque ya lo hemos hablado y porque nos reímos de eso, ¿no? Pero efectivamente como nómada también sufrimos, también hay veces que te toca quitarte el traje de nómada y decir, quiero casa, y luego me quiero ir otra vez de nómada, o sea, quiero decir, eso va fluctuando, ¿no? Y a mí igual, yo quiero ser el meditador y el que vive en paz y muchas veces un poco hasta ermitaño, y hay veces que digo, pues no, mira, ¿sabes qué? Masas, concierto y hasta una copa de fiesta, ¿no? Me voy a quitar el traje, que tenemos que quitarnos el traje, ¿no? Entonces, es verdad que cuando empezamos a dejar de copiar, empezamos a hacer cosas que nos nacen del corazón, nace ese traje un poquito más a medida. Es como que ya, en tu caso el traje de nómada, en mi caso el traje de ermitaño meditativo en el mundo actual, pues bueno, ya es un traje más a medida. Ya no vamos con el mismo traje todo el rato y además un traje que no es nuestro, ya hemos adaptado ese traje a nosotros y es un traje que nos sentimos muy cómodos, ¿vale? Tanto tú como yo, cada uno en su traje, y nos encanta. Y entonces, como estamos más contentos, pues a mí no me molesta tu traje. Al revés, te digo, ay, qué traje más bonito tienes, Lucía, qué interesante. Y tú me miras a mí y me dices, oye, cuéntame el tuyo, qué interesante también el tuyo, Ángel. Ya podemos manejarnos ahí. Pero para mí, el futuro, estoy lejos, ¿vale? Pero bueno, ese es el camino, es quitarnos también esto. Era lo que te iba a decir, me estabas leyendo el pensamiento. Te quería decir dos cosas, que esto ya me pasó la otra vez. La primera es, para mí es quedarte desnudo, ¿no? Sería lo contrario, quedarte desnudo. O sea, Y para estar mí bien. es ser vulnerable, Y sentarte estar bien. vulnerable y estar tranquilo, sí. Y entonces yo aquí te lo quería linkar con una cosa, porque tal vez los oyentes con este ejemplo nuestro, que también es tuyo, lo entiendan un poquito, una parte del ego, porque creo que tampoco es toda. Ya te digo que a mí me vuelve muy loca, ¿eh? Llevo años intentando entender el ego, porque la gente es como ego igual a yo, y es, not really, ¿sabes? Hay más cositas por ahí. Y ese es el egocentrismo. O sea, el egocentrismo sí que va más relacionado al mime conmigo, ¿sabes? Ese es más el yo, el egocentrismo, el poner todo en cada acción, en cada momento que hago, cada pensamiento, en cada acción, el yo mime conmigo, pensar que todo empieza y termina en mí. Ah, Eso sí que el es ego más es más ego que del yo, eso. que dices tú, y es más. Claro, es más que eso. Entonces es como, no, yo no tengo un gran ego, y es que no es solo pensar en ti, ¿no? Entonces te escuché decir que cuando te quitaron el título de director, te sentiste expuesto, te sentiste desnudo. Yo, desde que dejé España y empecé a vivir en Australia, siento que me quitaron el suelo. Me quitaron toda clase de identidad financiera, cultural e idioma, de trabajo. Ya no era Lucía, la profesora, y yo siento que desde que dejé España ya va a hacer 8 años, como que la vida no para de ponerme en escenarios para que aprenda a vivir sin suelo. Y eso es un camino
complicado que te quiero preguntar. ¿Aquí nos está tocando el ego? ¿Cómo te reconstruyes tras esta caída de tantos trajes? Pues mira, es paulatino, es decir, yo no sé cómo lo has vivido tú, pero creo que no puedes hacerlo todo de golpe. O sea, creo que tiene que ir paulatinamente. Y sobre todo para mí es ya con que ir cambiando, ser capaces de ir cambiando nuestro traje, ya es un gran avance. Es decir, tampoco hace falta que te quedes en pelotas isofacto. O sea, quiero decir, yo no soy, tú sabes que soy cero de la agresividad. Creo que nos podemos ir y creo que es un gran comienzo el empezar a movernos, empezar a cambiar nuestro traje y darte cuenta que puedes estar bien en múltiples trajes, ¿no? Por eso digo que el ego, en definitiva, no está mal. O sea, el ego, para mí, el gran factor importante del ego es la protección. Lo único que es todo el rato ir diciéndole, puedes irte a casa, que estoy bien, ¿sabes? O por eso mi podcast se llama Vuelve a casa, ¿no? Explicabas antes por qué se llama Raíces y Raíces Alas de alas. y en mi caso, el vuelve a casa es porque al final, cuando empiezas a quitar el ego, empiezas a quitar trajes que no son tuyos. Y entonces empiezas a dar a tus padres porque dices, papá, mira, es que gracias por regalármelo, fue increíble, pero lo devuelvo porque no es mío, eso no me gusta, de hecho, incluso. Y a este otro, mira, ¿te acuerdas, profesor, que me dijiste que yo era bueno en esto, tenía que ser tal? Bueno, pues mira, toma, te doy este traje porque tampoco va conmigo. Entonces, volver a casa es un constante análisis, reflexión de ti mismo para justamente ir quitando esos trajes que te han dado y darte cuenta de que tienes muchos que sí son tuyos, que en veces que vamos a tener que utilizar trajes, me encanta porque ya hemos empezado con el traje y esto parece de Se ha móvil. quedado Perdona. patentado. Es que me parece muy útil, ¿no? Yo lo utilizo mucho como ejemplo para darte cuenta de que, bueno, pues si hace más calor te lo pones, de repente no hace tan, si hace frío pues te pones este otro y además, y a lo mejor si estás en casa con alguien que te gusta mucho, pues a lo mejor estás en pelotas, ¿no? Y no pasa nada porque es de confianza y porque tienes ese cariño y entonces qué bueno que puedo estar en pelotas, ¿no? Y creo que ese es el punto y nuestro gran trabajo en el día a día, cuando empezamos a quitarnos trajes que no nos corresponden, es decir, empezamos a vivir más en coherencia con nosotros mismos, empezamos a sentirnos menos agredidos por los demás. Qué bueno. Y entonces, como también dice el maestro, no es que nos falte felicidad, es que nos sobra sufrimiento. Entonces, ¿y tú cuánto has tenido que trabajar ese ego moviéndote por países que seguro que han hecho cosas o insinuado cosas o dicho cosas o actuado de una determinada manera donde el ego de una profesora de Valencia y tal se sentía súper ofendida y de repente Mm. empezar a darte cuenta de que no, perdona, o sea, es que estoy en otro planeta. Estas cosas que se sentía ofendida en la que lleva el traje de profesora de Valencia, esto es una falta de respeto, pues aquí no es una falta de respeto. Simplemente es otro contexto. Tengo un ejemplo clarísimo, además, que los oyentes lo van a ver isofacto, porque además a mí fue como un zasca en toda la cara. Como dices, lo mío también ha sido paulatino, como te digo, son 8 años y seguimos, pero uno fue dando clase. Tal vez esto suene muy mal, chicos, pero soy bastante buena en la gestión del aula. Jamás en 12 años dando clase he necesitado llamar a un compañero para que entraran en mi clase. En Australia, mi inglés no era perfecto. Los niños tenían muchísimos problemas, eran niños con grandes dificultades, madres prostitutas, padres en cárcel, etcétera. O sea, era difícil la gestión de la clase y yo no tenía tantas herramientas, la profesora de Lucía, en inglés. Yo en español, a un niño autista, te puedo hablar en 10 maneras distintas, te puedo decir algo en inglés bastante si hay dos. ¿Qué pasaba? Que me tocaba levantarme e ir al profesor de educación física a decirle si podía entrar en mi clase, porque no la podía frenar. ¿Tú no sabes cómo me levantaba mientras Lucía se hundía? Mi cuerpo venía arriba, pero yo me estaba hundiendo. Luchaba contra todo mi ser, andaba hacia la puerta, pero había una parte de mí que me estiraba como no pidas ayuda. Y recuerdo que llorando, la psicóloga del cole me dijo, ¿qué te pasa? Le dije, yo jamás he tenido que ir. En 12 años, me dijo, ¿cuántos años llevas dando clase fuera? Le dije, 1 mes. Eres nueva. Ostras, Ángel, fue como una leche de darme cuenta de, tú eres nueva y lo que te está pasando aquí es que tu ego de la Lucía de 12 años de experiencia estás para aprender. ¿Quién te crees? ¿Que ya has nacido aprendida? Y ahí dije, esto es ego. Claro, y has hablado de una de las emociones que va más vinculada al ego, que es el orgullo. Siempre explico que las emociones tienen su lado positivo y su lado aflictivo.
Y, y el orgullo tiene un lado positivo, que es, como vuelvo a decir, el ego a veces nos defiende, nos protege, y tiene una parte positiva cuando, pues, por tu orgullo conseguimos cosas, porque está muy basado en una sana autoestima, pero también tiramos del orgullo cuando ese ego se siente dolido, se siente machacado, ¿no? Y ese es un orgullo muy negativo, muy aflictivo, ¿no? Se sufre mucho. Pero si lo sueltas, en cuanto lo sueltas y empiezas a darte cuenta de decir, pues sí, no pasa nada, efectivamente, claro, es que soy nueva. Oye, por cierto, ya que estamos aquí, ¿me podrías explicar qué hago cuando de Exacto. repente pasa esto? Y empiezas a soltar y te quitas 5 kilos, porque justamente te estás quitando el traje de la mega experta tal en soy una principiante. Y ya con ese traje, pues todo es menos pesado, todo es menos doloroso, sino al revés, puede ser incluso pues interesante, emocionante, alegre, ¿no? Como Volver a empezar, era como volver a empezar para mí, como si saliera de la carrera. Yo me decía claro. a mí misma: "Acabamos de salir de la carrera, Lucía". Qué bien, ahora hemos empezado profesora internacional, qué interesante. Vamos a ver de qué va esto, estoy de prácticas. Entonces, ya es una responsabilidad y una completa experiencia diferente con respecto a tengo que demostrar que soy la top experta en profesora internacional. Entonces, Exacto. cuando nos quitamos esos yugos que a veces nos los ponemos nosotros, ese traje Ujú. del ego te lo has puesto tú. Sí, Posiblemente nadie, de hecho, tus compañeros, pues seguramente estaban diciendo a ver qué tal le va a Lucía, porque es nueva, ¿sabes? Entonces tú misma te has puesto todos esos rollos, pues empezamos a sufrir mucho menos. Entonces sí que el ego está muy vinculado con todo extra sufrimiento que tenemos en nuestra vida. y Muy la vinculado. pregunta de este gran episodio es: ¿por qué sufrimos tanto, Ángel? Pues empezando y recopilando, primero, no sabemos jugar a este juego. Ujú. Como no sabemos jugar a este juego, empezamos a sufrir desde el día uno. Empezamos a manipular y utilizar todo tipo de técnicas para intentar ser felices, pero no estamos mirando a los correctos. Entonces no paramos de sufrir. Y curiosamente, los que no paran de sufrir quieren que tú también hagas lo mismo. No sé si te ha pasado, Lucía, pero eso es como esa pareja que te dice, ay, cuando tienes pareja? Es que de verdad, es que estamos muy preocupados. Y tú dices, pero vamos a ver, ¿qué ejemplo sois vosotros que estáis casados y no os aguantáis, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Todo el mundo quiere meterte en un redil en el cual hay mucho sufrimiento. Entonces, yo lo que haría, y como tengo bastante poca tolerancia al dolor, Lucía, tengo que decirte, pues yo quiero mirar a los que sí saben jugar y aparte lo hacen muy bien. Y de verdad que existe esa posibilidad. Entonces, empezar a darnos cuenta de que tanta aversión a las cosas nos hace sufrir mucho, estamos muy propensos a, es que odio esto, es que no me gusta esto, es que, o sea, estoy muy, muy focalizado en lo que me genera aversión, rechazo, molestia. Hablamos de la queja, ¿no? ¿Es a lo que te refieres con la Hablamos de la queja? queja, hablamos de la envidia, hablamos del odio, hablamos de la ira, hablamos de todo lo que me produce rechazo, ¿vale? Y ahí estamos muy, muy, muy enganchados con eso. También estamos muy enganchados a lo que nos da apego, es decir, todo lo que nos gusta, y como me gusta no paro de eso, de querer eso, de querer eso, de querer eso, y luego entra el miedo a perderlo. Entonces tengo mucho miedo a perder mi pareja porque lo amo tanto que tengo mucho miedo a perderlo, tengo mucho a perder mi estatus, tengo miedo a perder mi dinero, tengo miedo a perder todo lo que, pues, se supone que me genera mucho deseo. Y luego ese también se llaman los tres venenos. Si quieres indagar sobre esto, Sí, sí, son te lo tenía, era la siguiente pregunta, los tres venenos. de cuáles son esos venenos de los que Se hablabas. llaman tres venenos, se llaman tres venenos. Y luego la ignorancia, ese vivir en la ignorancia, que siento que ese es uno de los principales cosas que estoy viendo y que me genera mucha curiosidad, porque vivimos creo que en un momento en el cual tenemos un acceso a información mágico, de verdad tenemos tanto acceso a la información en estos días, en este mundo actual en el que vivimos tú y yo, y utilizamos tan poco. Es decir, nos creemos que sabemos tanto, pero no sabemos casi nada, porque lo que aprendemos lo aprendemos en 5 minutos de un, bueno, iba a decir 5 minutos, es muchísimo, Son en un 30 minuto segundos de un reel. o 30 segundos de story, ¿no? A mí muchas veces me dicen, "Ah, es que, jo, yo sé tanto de gestión emocional gracias a ti", digo, ay, sí, ¿a qué curso has venido mío y tal? Yo súper emocionado, no, 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 es que veo tus reels, y digo, pero si mi reel dura un minuto, o sea, que has podido, o sea, en un minuto, por mucho que yo intente hacer magia, no puedo condensar, pues no. Entonces,
creo que hay que darnos cuenta de nuestra interdependencia. Y es absurdo, Lucía, porque lo vemos. Bloquean el estrecho de Hormuz, ¿vale? Ahora lo que todo el mundo habla en la televisión. Y esto nos afecta a un chino, te afecta a ti en Nepal y me afecta a mí en México. Es que todos estamos más interdependientes que nunca. Siempre ha habido la interdependencia, pero más que nunca lo vemos, ¿no? Y seguimos actuando desde el yo. No nos percatamos de eso. No nos percatamos de que el tiempo es oro. En darnos cuenta de que somos temporales. Que no pierdas el tiempo con tonterías, de verdad. Que es que la vida son 2 días y uno ya ha pasado. Empezar a profundizar en estos temas que te llevan a una sabiduría que justamente lo que hace esa sabiduría no es que crezca el ego, sino todo lo contrario, que empieza a darte cuenta de qué es lo importante. Y lo importante al final es que tú estés bien para que los demás también estén bien. Y cuando empezamos a darnos cuenta de eso, pues empieza a cambiar tu forma de vivir, empiezas a dejar de sufrir porque alguien ha dicho A o ha dicho B, empiezas a dejar de sufrir si algo no pasa como tú quieres, empiezas a dejar de sufrir si tienes 3 monedas en vez de 2. Sí, porque tú hablabas de lo de los venenos y por un poco para centrar a los oyentes, ¿cuáles serían para ti como los sufrimientos como más generalizados, vamos a decir, ¿no? Como los que más se repiten hoy en día en la gente, es decir, casi todos sufrimos por, y el antídoto sería... Sí, sí, fíjate que yo siento que estamos en un momento donde la comparación nos está machacando. Siento que además nos está autoesclavizando. O sea, siento que en esta exposición constante en la que estamos todos y todas en este momento, empezamos todo el rato a vivir en la comparación. Y vivir en la comparación nos hace tremendamente infelices, porque además nos estamos comparando con algo irreal. O sea, estás viendo cosas e imágenes de gente que te muestra un momento concreto de su vida, no estás viendo el 100%. Y eso nos hace que nos perdamos a estar más preocupados de lo que hacen los demás, y esa comparación lleva a la envidia, lleva a la frustración, lleva mucho a la tristeza. Y creo que estamos viviendo un momento en el cual estamos perdiéndonos mucho a nosotros mismos. Diría que eso es una de las grandes enfermedades a las que nos estamos enfrentándonos ahora mismo. Y el antídoto para este veneno es justamente el volver a ti. Pero no desde el punto de vista egoísta, de solo pensar en ti, sino empezar a estar bien para tú estar bien y dispuesto también para los demás. Y todo esto arranca desde ti, claro, porque si tú no estás bien, pues lo que sale de ti es porquería, o sea, al final es suciedad, es basurilla. Entonces, eso a veces requiere pues mucho detox de todo lo externo. Y si eso lo combinas con caminos espirituales, que ya los hay, y que ellos saben mucho desde un punto crítico, yo siempre opino que tenemos que ser críticos, pero con una mente abierta, lo suficientemente abierta, empezar a aprender de los grandes. Para mí la entrada fue pues Matías Ricard, porque es el hombre más feliz del mundo y lo han testado científicamente, pues voy a investigar qué ha hecho este hombre, ¿no? O sea, y que sea mi entrada, y voy a indagar y voy a ver qué me parece más interesante, qué va más conmigo, qué va menos conmigo, con una mente abierta y racional, y empezar a ponerlo en práctica y experimentarlo, ¿no? Esto es lo bueno, Claro, que que empiezas a cogeríamos experimentar. de la espiritualidad para utilizar contra ese veneno, por ejemplo, que estabas hablando de la comparativa. Para mí sería un me gustaría, ¿no? Creo que vivimos un me gustaría en lugar de aceptar la realidad que es. Tú has hablado antes de qué bueno que viste eso y no sentiste envidia, ¿no? Cuando hablé de Matías Mm, Ricard. O sea, tuviste admiración, si acaso, ¿no? Que eso también es jugar un poco con las emociones de un lado. o de Fíjate otro. que en el budismo se llama regocijo, tener regocijo, regocijarte, ¿no? Y el regocijo es muy interesante porque cuando empiezas a darte cuenta de que ver a otros que están bien te hace sentir bien, ahí empiezas a darte cuenta de que vas bien, vas por el camino correcto. Si vas viendo a alguien y te va dando envidia, ahí o te regocijas incluso con el enemigo, ¿no? Y dices, pues mira este imbécil, ¿no? Qué bien, que mira cómo le va de mal, qué bien, ¿no? Y te sientes bien por ello, pues no es tan. Al final eso te está quemando por dentro. Incluso, tú sabes que me gusta mucho lo científico, incluso con la ira te das cuenta, sobre todo la ira, las células endoteliales, que son las células que recubren el corazón,
después de un momento de ira muy fuerte, tardan como 40 minutos en recuperar su estado normal. Un momento de ansiedad puede ser 8 minutos, para que veas la comparación, ¿no? Cómo determinadas emociones que nos dañan profundamente, nos dañan de verdad. O Mm, sea, no, esto no es, sí. no es que Dios te va a castigar, no, es que de verdad que Me voy a reencarnar te estás en rana. castigando. Pues puede ser, si vas por ahí puede ser. Pero déjate tú de que antes de que reencarnes en rana, esta vida la vas a pasar de pena, ¿no? Te vas a quemar por dentro, ¿no? Te vas a sentir muy mal. A mí me inspira el yo estar bien en esta vida. O sea, ya, y luego la siguiente seguro que va a ir bien, porque si yo en esta vida practico el ser bondadoso, el ser generoso, el tener paciencia, el estar bien para poder estar bien con los demás, el tener mi espacio para estar bien conmigo mismo, estar en soledad y no estar llorando por las esquinas porque estoy solo, sino al revés, porque estoy bien. Entrenar el entrenamiento mental, y eso es un gran antídoto para todas las urgencias y emociones negativas que podemos tener. Además, en la quietud y el silencio pasan cosas muy mágicas. ¿No? La gente me dice, no, es que me gustaría tener determinados dones. Bueno, pues cállate un rato y estate en silencio, porque si no, ¿cómo te van a hablar? ¿Cómo vas a escuchar cosas? ¿Cómo vas a escuchar el mundo? ¿Cómo te vas a observar? ¿Cómo vas a conseguir esa metacognición para poder verte desde arriba cómo estás actuando, hacer cambios, ¿no? Esos antídotos que se llevan practicando durante miles y miles de años. El otro día hice una masterclass, Lucía, yo creo que te hubiera gustado esta masterclass, qué pena que ha sido después Ya. de la masterclass, porque ponía un texto que leí en un libro que era, si Dios te dice que tienes que comer, no es un Dios, es un nutricionista. Si tu Dios te dice lo que está prohibido para hacer, no es un Dios, es un dictador. ¿No? Pues esto es igual. Busca una espiritualidad que sea amable, que sea bonita, que sea humana, que guíe, ¿no? Y que te lleve hacia la felicidad. Y yo a esto te quería preguntar. Hay una frase que se utiliza mucho, no sé tú si la habrás escuchado, porque yo creo que la gente que nos hacemos muchas preguntas y que hacemos mucha introspección y esto por qué y es, ¿no? Hay gente que nos ve como, ay chica, la vida es muy simple y nosotros nos la complicamos, Ángel. ¿La vida es simple y la complicamos o es compleja y hacemos lo que podemos con lo que tenemos? ¿Tú has escuchado esta frase, no? De la vida es Sí, muy simple. No le total, busques total. 5 pies al gato. Bueno, no sé si son 3, 10 o cuántos son. Total, total. Bueno, eso a mi madre la han machacado. O sea, pero me puedes decir, pero tu hijo qué hace ahora? ¿Pero por qué dejó esto? ¿Pero por qué no está en España? ¿No? Tú lo que tienes que hacer es volverte, ¿no? A mí me parece me parece que vivimos en un mundo muy complejo, ¿sabes? Vivimos en una escala de grises muy grande, ¿no? Esto no es el Señor de los Anillos, donde está el malo o los buenos. ¿A quién quieres pertenecer? ¿A Mordor o a los de la Comunidad del Anillo? Tú misma, ¿no? Aquí no, aquí hay muchos grises, ¿no? Y en los grises nos engañan mucho también y mucha gente vive muy engañada. Me recuerda mucho algo que se le atribuye a Gandhi, pero una vez estuve buscando y no. Pero bueno, todo el mundo dice que era Gandhi el que dijo esto. Al principio, cada vez que haces cambios o te quieres acercar más a algo diferente, te van como a ignorar, ¿no? Es que, no, es Lucía con sus cosas, no sé. ¿A dónde se ha ido? ¿Astro? Muy fuerte. Te ignoran, ¿no? Luego cuando de repente Lucía no vuelve, ya lleva un rato, está como demasiado contenta, de repente ya se empiezan a reír de Lucía o de Ángel, ¿no? Empiezan a burlarse de nosotros, ¿no? Porque te estás con el cambio. Y luego ya cuando encima se ríen y tú sigues bien, te atacan. Y ¿Quién yo se cree este? cuando eres exitoso, te dicen, oye, Lucía, oye, ¿podrías darnos, cuándo me invitas a tu podcast? Ujú. Y entonces, como ya te ensalzan, te valoran, te ponen estatuas, ¿no? Y yo creo que como la vida es complicada y hay mucha escala de grises, yo puedo entender y entiendo que yo también he estado ahí, ¿no? Yo también me he reído, también me he burlado, también he criticado y creo que todos llevamos un ritmo, un camino y en ese camino y ese ritmo, pues hay gente que está más despierta, que se suele decir, ¿no? Pero no desde un orgullo espiritual, sino desde desde unas fases, ¿no? Hay veces que, pues, hay gente que todavía está en su trabajo de siempre, donde y le funciona o no le funciona, pero tampoco está ni abierto a escucharte. No creo que este podcast sea para todo el mundo, no va a resonar con mucha No. gente, pero también es válido, Lucía, porque tú y yo hemos estado ahí. Yo lo que siempre digo es que la vida es complicada y cada vez se hace más compleja
Y lo que nosotros necesitamos es luchar contra esa complejidad con mucha capacidad de reflexión, que es lo que en general los malos, entre comillas, no quieren, ¿no? Porque al final lo que quieren es que todo el mundo cumpla con una serie de cosas básicas, ¿no? Estos son los malos, esos son los buenos. Y tú, ¿sabes? Sin plantearte muy bien exacto qué hay por detrás de todo esto. Y creo que es una oportunidad maravillosa empezar a darnos cuenta de cosas, ¿no? Y hacernos preguntas. Y yo creo que en esas preguntas y en ese tiempo de reflexión que es necesario, sé que no es rápido, sé que no es justamente lo contrario a evadirte, es una vuelta a ti constante y decir, oye, ¿qué piensa Ángel de esto que está ocurriendo? ¿Qué piensa? ¿Qué va con mis valores y qué no va con mis valores? Claro, ahí es donde te digo que la gente de fuera al verte dice, ay, pero déjate de preguntas ya, con lo Claro. simple que es, claro que Claro, lo que pasa es que es simple para vivir en en esa ignorancia. ignorancia. Sí, era lo que te iba a decir, Claro. recapitularíamos lo que dijiste al principio de esa ignorancia de no querer ver que, oye, es tan lícita como el que quiere ver. A mí esto, ¿sabes esto que me recuerda? Yo cambié de psicólogo hace tiempo y cuando él me tuvo en la primera cita, me preguntó qué me había aportado el estar teniendo, pues eso, ayuda psicológica, tal. Le dije, ¿qué me ha aportado? Y le dije, yo sinceramente era mucho más feliz antes de empezar terapia. Desde que he empezado terapia, mi vida se ha vuelto muy complicada. Se empezó a reír y me dijo, creo que la sinceridad es uno de tus fuertes. Dice, porque tienes razón. Cuanto más sabes, más te preguntas y algunas cosas se vuelven complicadas, ¿no? Como que antes era más fácil hacer amigos, pero porque realmente no los estabas haciendo. Antes era más fácil encajar porque realmente no estabas encajando. Y es como, Sí, pero Lucía, mira, yo no soy psicólogo, pero como pues me dedico al crecimiento personal, a dar formaciones, la gente me ha dicho, no, Ángel, es que esto del desarrollo personal es una mierda. Y yo, sí, sí, es que yo antes era muy feliz, digo, pues estabas en mi curso y yo no te veía con muy buena cara. Entonces, ahora a lo mejor no eres más feliz, a lo mejor no eres más feliz, pero ser coherente es difícil. Y eso es lo que nos molesta, Lucía. Lo que vamos, desde mi experiencia, ¿no? Pero estoy de acuerdo. lo que más nos molesta, porque antes te podías hacer el tonto, ¿sabes? Decir, que es un poco la alegría de la ignorancia. Exacto. Mi madre me lo hace muchas veces porque lo dice siempre, dice, ay, benditos los ignorantes. Porque no te creas porque también sufren mucho. Lo que pasa es que yo siempre a mis alumnos les digo, vamos a hacer, o sea, confía en mí. O sea, hay momentos en los que te tienes que agarrar, ¿vale? Te tienes que agarrar al que sigues, ¿no? Eso es como el que ha subido a la montaña y hay momentos como complicados y te dice, confía en mí que en cuanto pasemos estos 3 giros, la cosa se pone mejor, ¿no? Y tú, pues no lo ves porque hay niebla, porque está girando, hay curvas, tú no ves nada. Qué buen Y lo que ejemplo. tienes, hay un momento, en estos momentos de ganar coherencia, en que tienes que confiar en el maestro, ¿no? Totalmente. Y confiar en la persona que tú sigues, ¿no? Y en ese confiar con criterio, no como No a loco, lo pero sí loco. confiar y decir, a ver, ¿cuántas veces, por qué le seleccioné yo a este como, o a esta como maestra? Pues porque ya ha hecho esta subida 35 veces, es experto y no sé qué. Pues bueno, pues si lo he elegido por algo, darle la oportunidad de que te muestre el camino y siempre, yo estoy muy agradecido a mis maestros, siempre ese momento de perdido, porque te das cuenta que tus pilares han caído, todo lo que tú pensabas que era, y ese es el momento complicado, ese es el momento que dice Lucía, joder, pues la terapia no sé si yo le veo que me ha aportado, porque yo ahora solo sé que no sé nada, ¿me entiendes? Entonces, yo antes confiaba en determinados pilares que estaban ahí, pero era mentira. Sí. Esto es como mi entrenador que le dije, mira mi pierna, mira qué qué buenos, qué buen culo tengo. Y dice, eso es grasa. Y yo dije, ay, pero qué desagradable. Lo vamos a convertir en músculo. Y yo, pero vamos a ver, ¿no? Pero qué fuerte. Bueno, pues esto es igual, ¿no? Pues sí, efectivamente era grasa. Sí, Pues los pilares se te caen, pero se te caen porque eran mentira y también ibas a sufrir muchísimo. Y no hay cosa que nos dañe más internamente que que la estar en relaciones incoherencia. de pareja, por ejemplo, por mantener una supuesta relación, mantener una serie de amigos que no son tus amigos y sufres muchísimo. Y tú dices, no, sufro más ahora. No, ahora eres consciente y ahora te tienes que hacer cargo de esta realidad, pero ya estamos en el siguiente paso, que es, bueno, pues a lo mejor tengo dos que sean
de la criba se han salvado de todo esto, pero vamos a crecer desde un punto de autenticidad, desde un punto donde yo pueda ser yo No y tiene que nadie me precio. juzgue. Mm, Y es que no tiene no precio, tiene precio. Lucía, Mm, es duro, es duro pero y es muy... sobre todo es un macrosegundo ahí. Lo dices y luego te contáis como diciendo, como me pasa a veces con esta vida, ¿no? Cuando vuelvo a casa y a veces dices que es un microsegundo de ¿qué momento decidiría yo irme de España que ahora no puedo volver? Y luego dices, ¿y lo que me gusta? ¿Sabes? Y está bien, ¿sabes? Porque, y hay que permitirse, o sea, cuando la gente me dice, pero tú sales de fiesta, digo, pues mira, no mucho, porque pues no me hace sentirme bien al día siguiente, no, pero hay momentos X que de repente dices, ¿sabes qué? Hoy hasta las 5. Y entonces, pues también está bien, es tremendamente válido, ¿no? No es caerte en el camino espiritual, es a lo mejor tomarte un respiro en esa subida, pero si tu fin es la felicidad, si tu fin es sentirte bien, si tu fin, Lucía, es que ese día que sea el último de tu vida no tengas ningún tipo de duda de que has tenido la vida que tú has querido llevar, que has hecho con tu vida algo provechoso, bonito para ti, que te ha gustado sin arrepentimiento, pues ya te empiezas a encaminar hacia allí desde un punto mucho más, lo que son esfuerzos ya no son esfuerzos. Ya lo haces porque te apetece. Cuando la gente dice, pero no echas de menos, pues digo, pues no echo de menos para nada porque me gusta levantarme con energía, me gusta poder meditar, me gusta tener mi paz, me gusta poderme a leer, me gusta tener mi espacio. Y no hay marcha eh, atrás. y no hay marcha atrás. ¿Eso quiere Cuando decir vuelvo. que tengo que disfrutar? Pues no, pero lo disfruto. O sea, y entonces como ya he sentido ese disfrute, pues quiero volver, ¿no? De vez en cuando a eso. Y ese es el camino, amiga. Y ahora, después de todo lo que sabes, ¿en qué cosas de la vida ya no te engañas? Ya no me engaña un salario. Ya no Qué me bueno. engaña determinadas cuestiones materiales como coches bonitos, como viajes de lujo, como me gusta el lujo, me gustan las cosas bonitas, por supuesto, pero no me engañan. ¿Y qué digo no me engañan? Que no todo vale por tenerlo. Entonces digo, ¿cuánto vas a pagar? Tanto. Digo, ¿y qué tengo que hacer? Uf, no, 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 no. No me compensa, no me compensa. Gracias, qué amable, de verdad. Pues un coche bonita, pues no me compensa. Luego pienso, tengo que estar preocupado luego que no me lo roben, tendría que estar preocupado de cuidarlo, tendría que estar luego que costará el arreglo de cada cosa que pase. No, 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 eso no me compensa. Todo lo que lleve a la paz mental, al bienestar emocional y a la salud física, ahí te lo compro. Lucía, ahí te digo, dime qué tengo que hacer para eso. Pues tienes que... súper, perfecto. Entonces, como que ya he quitado el brilli brilli, eso que muchas veces veo a las jóvenes que se echan, el brilli brilli ya no me lo creo, ¿sabes? El brilli brilli, digo, ¿y qué hay que hacer? ¿Y dónde te lleva el brilli brilli? Pues es que voy a ser súper famosa. Vale, vale. ¿Y eso qué vas a hacer? No, porque luego va a tener que hacer... digo, uy, pues el brilli brilli te va a llevar a un horror, ¿no? El brilli brilli. O sea, lo primero que pregunto, ¿cuál es el fin último de eso? Y ahí digo, ¿va alineado con eso que quiero o no? ¿Y dónde te ha ayudado la espiritualidad para poder ver? Uf, Entiendo que aquí las señales o lo que te chirría. pues me ayudó el dar, porque además la espiritualidad lo primero que hace es sacarte de ese brilli brilli. Es que me gusta ahora lo del brilli. Me he comenzado con los trajes, ahora con brilli brilli. ¿Tiene Me relación? gusta, claro, claro, ¿por qué? Porque al final son cosas muy brillantes, muy de luz, muy, Muy que te pones si no pues son tuyas. claro, claro, y empiezas a darte cuenta de que esos todos son lo que llama el budismo los velos, ¿no? O sea, son velos que te apartan de la verdad. Te dicen, si tú ganas tanto vas a ser feliz, si tú te casas vas a ser feliz, si tú... No, es que lo que te faltan ahora son niños, y no, es que lo que te falta es un perro, no, lo que te falta es una casa más grande, no, lo que te falta... O sea, y cuando te empieza a dar la espiritualidad lo que te muestra es que hay algo más que el puro materialismo. Porque el materialismo no solamente la parte monetaria, sino el materialismo visto como que lo único que creo es lo único que puedo comprobar o ver. Y cuando te empiezas a dar cuenta de que hay mucho más que todo esto, que somos mucho más grandes que nuestras propias barreras físicas, empezamos a darnos cuenta de que hay una vida mucho más grande que eso. Y que en esa vida mucho más grande que eso, pues lo material no siempre es tan importante cuando sobrepasa determinados ratios de bienestar. Pero cuando ya empezamos a evolucionar un poquito más, ahí la espiritualidad a mí me cambió absolutamente y transformó la vida.
es cuando empiezas a salir de ti y empezar a darte cuenta de que hay mucho más, ese ego empieza a gritarte menos, empieza a ser un niño menos malcriado, ¿sabes? Y es como, oye, voy a ver qué pasa aquí, ¿no? Porque a lo mejor unas espinacas, que a lo mejor no es lo primero que el niño pide pizza todo el rato, pues a lo mejor la pizza todo el rato te va a llevar a estar mal y a sentirte mal. Entonces necesitamos darte Sí, un poquito también. sí, además yo te quería hacer ahí una pincelada en el comentario que habías dicho de lo de la fiesta, por ejemplo, bueno, pues no, pero a veces pues me voy y me quedo hasta las 5. Para mí la diferencia está en cuando tú eliges a cuando te elige. A cuando antes la fiesta te salía automático para escapar y cuando ahora realmente otras cosas te llenan más y cuando tú la eliges me parece algo distinto. Primero, totalmente. Pero es muy engañoso esto. Consciente, ¿sabes? Pero elegir es muy engañoso, Lucía. Esto requiere otro podcast entero. Porque elección No desde nos da dónde que estamos eliges. acabando. No Dime, nos da, dime. pero has abierto una gran bola, es lo que te quiero decir. Porque elegir desde dónde eliges. Yo más bien haría o sea, yo haría un antes, que de hecho ya te aviso que es que, vamos, lo de fiesta creo que puede ser una vez al año, porque el coste, o sea, vuelvo otra vez al coste, ¿no? El coste de Ujú, esa noche de fiesta va a requerir que mi práctica de los 2 siguientes días, 3 siguientes días, se va a ver muy afectada. ujú. Entonces, es que de verdad no lo elijo, pero lo elijo desde un punto de saber lo que me hace bien. Y a veces lo que nos hace bien no es brilli brilli, no Sí, es wow eso que te hace bien. Pero cuando lo importante es que tú estés bien, tu paz interior, tu felicidad, tu bienestar, tu cuerpo, tu templo está bien, pues es que pues a veces haces cosas que no son tan brillantes, que no son tan wow, pero son increíblemente positivas para ti, porque tú sabes lo que es sentirte bien. Entonces, cuando ya te sientes bien, dices, pues una borrachera no me sienta bien. O sea, ¿me apetece? Sí. ¿Está como súper cool la historia? Sí. ¿Me compensa? No. no. Entonces, frenas, ¿no? Ahí dices, pues esta copa y ya. Nunca más. Y la voy a degustar, la voy a disfrutar, voy a tomarme cada sorbo que le doy a este vino, que a mí me encanta el vino. Madre mía, la voy a disfrutar, pero es esta. Porque si no, al día siguiente mi práctica, mi vida, mi cuerpo me va a mostrar que no está bien. Que antes era normal, ojo. Antes era como te sentías bien, pero ya no. Ya sabes lo que es un cuerpo que está mal. Ya sabes lo que es una mente nublada. Ya sabes esa taquicardia por qué viene. Entonces, no quiero eso. Aplaudiría, pero luego lo tengo que cortar, que el sonido se me va. Me ha encantado, Ángel. ¡Qué cierre! Es que editar los vídeos es una historia, pero te hubiese aplaudido. Espero que todos nuestros oyentes lo hayan entendido tan claramente como yo, porque estoy de acuerdo en todo lo que has dicho. Ojalá que sí, pero lo importante es que nos demos cuenta hacia dónde queremos ir para, si tenemos que dar un viraje con el barco, lo demos. Y cuanto antes lo des, que puede parecer difícil, nos da miedo, lo que quieras, pero cuanto antes lo hagas, mejor, porque el tiempo es escaso. La vida es corta. Entonces, hay que aprovechar. Totalmente, sí. Te voy a hacer la pregunta de cierre, que te he buscado otra, que me la has dejado como anillo a dedo, es, dime una verdad incómoda, pero que hay que escuchar. Esta vida que estás llevando no es la tuya. ¡Hola! ¡Qué No, no, bomba has dicho atómica! incómoda. Pues me has dicho o sea, no me has dicho, di una frase que todo el mundo le encanta escuchar. Me has dicho incómoda, pues yo creo que me queda enganchado en lo de querer, ¿no? O elegir. Ujú. Pensamos que elegimos. Si no hay un solventar la ignorancia básica, no son tus elecciones. Son las de Instagram, son las de la televisión, son las de tu padre o madre, son las de tu jefe o jefa. Cantor. No son las de tu pareja o de tus hijos. No son tus elecciones hasta que no hagas ese cambio. No es tu vida. Si recuerdas, en el primer episodio te comenté que yo había confundido lo que era la tranquilidad. Yo pensaba que la elegía y cuando realmente la sientes dices, ¡wala! Que yo la tranquilidad la tenía como un aburrimiento, pero porque no era realmente el estar sereno, ¿no? A veces pensamos que la realidad es esa. Y cuando sales de esa realidad y te la cuestionas, empiezas a decir, esto no era lo que yo realmente, a mí realmente me funcionaba bien, solo que yo pensaba que no había más posibilidades. Claro. Y por eso es tan peligroso, sin sabiduría
Y cuando digo sabiduría me refiero pues a tener, o sea, una guía, ¿no? Porque es interesante cuando tienes una guía que te dice por dónde están las cosas y empezar a seguir a los maestros, porque empiezas a descubrir estados que dices, anda, pues el fumador, si alguien ha fumado va a entender muy bien lo que voy a decir. Tú piensas, el Exfumador. cigarro te da tranquilidad. Y es mentira, el cigarro te provoca intranquilidad para que luego con la dependencia, en cuanto le vuelvas a dar a tus células el tabaco, pues tú vuelves a tranquilizarte. Entonces, tú puedes estar desde la ignorancia pensando que el fumar me relaja. Si te quitas el tabaco, vas a estar mucho más relajado, o por lo menos vas a poder tú elegir la relajación, ¿no? No vas a tener un estresor adicional. Entonces, esto es igual, ¿no? Pues la vida es, como empezábamos al arranque, es empezar a saber jugar. Y cuanto antes empieces a saber jugar, empiezas a meter goles en la contraria, no en la tuya. La espiritualidad te marca un fin y sabes que cada momento que estás padeciendo, que te toca alguna jugada complicada, sabes que hay un fin mucho más grande, que hay un partido de muchos minutos, no te caes tan fácil, te hace más resiliente, por supuesto. Empiezas a darte cuenta de que en ese salir de tu yo, hay mucho más. Ah, me lo tomo como un aprendizaje. Mira, esto no lo hago. Muy bien. Next, ya estoy preparado para la siguiente. Venga, me habéis goleado, pero es verdad que estaba despistado. Ya para la siguiente, entonces empieza a ver cada caída, cada tropiezo, cada problema, y eso te lo da mucho. Ángel, qué bonito volver a tenerte aquí con nosotros, que sepas que para mí esta es tu casa, tienes carta blanca de venir cuando quieras. Oye, quién sabe, a lo mejor la próxima me la pides tú. Gracias por compartir este tiempo con nosotros otra vez. No solo tus ideas, sino tu manera de ver la vida y sobre todo me encanta que nos compartas partes de tu currículum de vida, de oye chicos, que yo estaba en el fango. No vayáis por ahí, no vayáis ¡No por vayáis ahí. por ahí! Y yo ya fui. Y no está bien el camino. Está un poco Es muy importante. pedregoso. Está complicado. Está Sí. complicado y volver a casa cuando uno va mucho campo a través cuesta mucho más. Entonces, qué bonito que nos hagas nuestro camino mucho más corto para que no nos vayamos tan lejos y volvamos a casa muy pronto. Gracias, Ángel, por tu tiempo. Gracias por volver a nuestra casa. Y Gracias, dime, Lucía, dime. por abrirme este espacio. Gracias de verdad y gracias a todos los que nos están escuchando porque con mucha más gente, con estos principios, con estos valores, estas ganas de convertirse en mejores personas, ¿no? Y más conectados, más interconectados. Así que gracias. Aquí estaré y no te dudes que dentro de nada te pido algo porque me encantan nuestras conversaciones de café, como un café. La verdad que sí, de eso se trata, de que tomamos un café juntos. Bueno, raiceros, y vosotros, espero que también os haya gustado muchísimo. Como sabéis, contarnos en comentarios, que nos encanta leeros, y compartirlo con aquellos que penséis que puede resonar. No olvidéis suscribiros al canal, que me dicen por el pinganillo que no le habéis dado a suscribir, y así no vamos a poder continuar con la saga ni vamos a poder traer a gente tan guay como Ángel o que vuelva a nuestra casa. Chicos, nos escuchamos en 2 semanas. Hasta la próxima, raiceros. Hasta muy pronto, Ángel. Muchas gracias. Adiós, gracias. Chao. Bienvenidos a Raíces y Alas, un espacio para cuestionarnos, reírnos de lo inesperado y aprender a vivir con más autenticidad y coraje emocional. Un lugar para descubrir tus raíces y desplegar tus alas. Aquí empieza tu viaje. ¿Despegamos?